Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a TVC Deportes Total. Tenemos mucha información, mucho de qué platicar y mucho que analizar respecto al fútbol de nuestro país, al fútbol internacional y también al deporte, porque vaya cosas que se están viviendo en el deporte, mi querido Gerardo Bobadilla, Leo Villalpando, los saludo con muchísimo gusto y muy rápido porque también saludo con gusto en la línea telefónica a Pepe Anán, nuestro colega desde Puebla. Pepe, gracias, buenas noches, muchas gracias por tomar la llamada para platicar de lo que está sucediendo con Lobos WAP. Aquí estamos Gerardo Bobadilla, repito, Leonardo Villalpando, tu servidor Abraham Guerrero, y hoy, Pepe, se vuelve a detonar el rumor de que Lobos WAP se iría o se va a Juárez. No sé cómo, con qué verbo utilizar, Pepe. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos en la mesa y muchas gracias como siempre por la oportunidad de platicar con ustedes. Pues sí, como bien dices, desde hace algunos meses aquí en Puebla se venía rumorando el tema de la posible salida de los Lobos de la UAP de la entidad. Se habían manejado algunas posibilidades, que si Irapuato, que si Mazatlán, que algunos lugares donde los gobernadores se habían acercado a la directiva de los Lobos para hacerles una oferta para llevarse al equipo. Finalmente, y de últimas, supimos que la señora Alejandra de la Vega, la propietaria de los Bravos de Juárez, se había acercado a través de me parece que es su concuño o su cuñado, para hacer una oferta al señor Mendívil. Resulta que esto fue hace 15 días. Resulta que aparentemente no hubo arreglo debido al tema de las televisoras. Sin embargo, bueno, pues hoy vuelve a retomar fuerza el rumor de que, bueno, pues las cadenas de televisión, que la cadena de televisión que transmite a los Bravos de Juárez habría llegado a una negociación también con la que transmite a los Lobos de la UAP y que la federación el próximo lunes estará dando a conocer de manera oficial que el equipo de los Lobos de la UAP será trasladado a jugar como Bravos de Juárez allá en Ciudad Juárez. A ver, Pepe, vamos a poner más contexto y no hay problema de que digamos los canales de televisión. ¿A Lobos WAP quién lo transmitía? A Lobos WAP lo transmitía Televisa. Televisa, ¿no? Y sí. A Bravos lo transmite ESPN en el Ascenso MX. Ahí era uno de los problemas. El otro que también se estaba ahí analizando es si estaba en tiempo y forma lo del cambio de afiliación y de sede, lo cual sí está en tiempo y forma según el reglamento, porque por ahí del artículo 50-51, no recuerdo porque son como 800 artículos, Pepe, dice que son 30 días antes de que finalice el torneo. Entonces, para la semana del fútbol, es decir, la siguiente semana, ahí se puede dar todo, ¿no? Sí, tú recordarás que antes se hablaba de 6 meses, ¿no? Que se tenía que avisar con 6 meses. 6 meses y luego 60 días y ahora son 30. Y ahora son 30 y al rato van a ser 15, pero bueno, finalmente encontraron un resquicio ahí para esperar hasta el lunes y poder formalizar esta operación, también basados en el hecho de que el señor Mendívil, el propietario de los Lobos de la UAP, pues ya de plano ya no puede con el equipo. Ahora, Pepe, ¿cómo estás? Te saluda Leonardo Villalpando para ir hilvanando más todos los cabos que van quedando sueltos. Me parece, por la información que tengo, también tuvo que ver mucho el tema de Orlegui y el Atlas. Con la llegada de este equipo en la negociación que tiene con ESPN, entonces suelta uno de sus equipos, que en este caso sería Juárez, para que pueda llegar a Televisa. Y a partir de hacer todo este movimiento, hoy Paco Palencia le avisaron cómo estaba la cosa y por eso hoy Paco oficializa que ya no está con Lobos y agarraron en Guadalajara a Manuel Lapuente. Sí, así es. Bueno, realmente Palencia dice que no hay un proyecto deportivo. Al equipo lo dejaron caer de una manera terrible. No pagaron la opción de compra por Toño Rodríguez, el portero que era clave. El tema de Leo Ramos, el centro delantero, se habla de que ya se fue a Pachuca y que están viendo si lo colocan en Pachuca o en León. Habrá que ver qué situación. El club cuenta con únicamente 7 cartas de jugadores. Los demás eran prestados, fueron agarrando camino. El caso de Lainez, por ejemplo. El caso de Chirinos, que se habla que se va a la MLS, etcétera, ¿no? Se fue desarmando el equipo, esperaron a que concluyeran los contratos. El contrato de Palencia terminó el 31 de mayo pasado y bueno, pues simplemente ya no había interés ni creo yo que dinero para seguirle invirtiendo a un equipo de gente que entró pensando en hacer simplemente un negocio y no por amor al fútbol. Pepe, te saluda Gerardo Bobadilla. Esto pues parece a primera instancia que es como un descanso para los problemas que bien estabas mencionando en cuanto a ya no poder invertirle a este equipo que
Pues no se había reflejado, por ejemplo, en la tribuna, ¿no? Todo este esfuerzo que se hace por tener un equipo en el máximo circuito. Ya sabemos de los problemas que tuvieron incluso para comercializar al arranque con la televisora y sí ir a una plaza que pues había insistido, ¿no? En que quería una franquicia también en la Liga MX. Sí, bueno, mira, empezó el problema desde que nunca se pudieron poner realmente de acuerdo con la Universidad Autónoma de Puebla. Finalmente se llega por medio de abogados a un acuerdo donde se dice que, bueno, ellos van a controlar al equipo porque pagaron tú recordarás la multa o como le quieran llamar de 120 millones de pesos que representaban aproximadamente 6 millones de dólares. Esta gente entró pensando que ponía los 6 millones de dólares, salvaba al equipo y lo vendía en 30 millones de dólares y hacía el negocio de su vida. No, sin embargo, bueno, se acabó pensaron que no iban a tener que poner un peso más, cuando se dieron cuenta que había que poner, pues se acabó el dinero en la primera temporada, el primer torneo corto, todo el segundo torneo lo tuvieron que financiar ellos, y bueno, pues el dinero se empieza a acabar, y hoy que cuentas con únicamente siete cartas, para reforzar al equipo, pues tú sabes que en primera división cualquier préstamo mínimo te cuesta 200, 300, 400 mil dólares. Entonces ya no era negocio, ¿no? Finalmente para ellos. Duda existencial, Pepe. ¿Qué papel jugará la universidad, la UAP, en este cambio de sede del equipo? Porque tú mismo nos lo contabas hace unos minutos, ¿no? Tuvieron que llegar abogados para tener acuerdos. Ahora, ¿qué papel juega la universidad? Los acuerdos están firmados y es muy sensible, muy sencillo el tema, y te lo digo así con números, con cantidades y cifras. En el acuerdo dice que si Lobos de la UAP se mueve de Puebla a cualquier otra sede, la Universidad Autónoma de Puebla tendrá que ser indemnizada con 90 millones de pesos. Okay. 90 millones de pesos que están estipulados, que están escritos en un contrato ante notario, registrado, etcétera. Y no habían llegado a una negociación porque me parece que con la gente de Juárez habían negociado 16 millones de dólares. No les alcanzaba pagando los 4.5 que hay que pagarle a la universidad. No salían cuentas, ¿no? O sea, ¿con qué se iba a quedar la Mendívil, ¿no? Y este grupo. Iban a perder algo de dinero, ¿no? Y bueno, pues ¿Más? Al final Juárez aceptó sumar 4.5 millones de dólares más, que son los que se le tienen que pagar a la universidad. Se fue a 20 la cantidad y de ahí, según se dice, le tienen que pagar a la universidad esta cantidad de dinero para que la rectoría, a través del Consejo Universitario, dé el aval o el visto bueno, la firma, para que se pueda mover el equipo sin que haya problemas legales. Ahora, llega otra duda existencial, y me parece que no solamente para el tema del aficionado. ¿Y qué va a pasar con Lobos? Porque entonces en el ascenso nos quedamos con 14. Sí, porque, bueno, yo no sé qué vaya a pasar primero con la franquicia de Bravos de Juárez. Sí, claro. ¿No? Que esa es la franquicia que existe en la Liga de Ascenso. O sea, ¿no ves que la de ascenso se quede Sí, en o sea, Lobos? Lobos se convierte en Juárez. O sea, la de Juárez se queda... Que se invierta nada más las categorías, Pepe. Mira, yo hoy, al día de hoy, en este momento, te digo que yo no veo la posibilidad de que Lobos de la UAP pueda traer una primera A, por lo menos no en la cuestión inmediata, para este próximo torneo. No lo veo. Todo puede pasar. Pero a mí me da la impresión de que no, porque el equipo, la transacción la hace Mendívil, la transacción no la hace la Universidad Autónoma de Puebla. Cierto. Pero, tienes toda la razón. y todo esto lo pregunto a raíz de que, y no me dejarás mentir, Pepe, ¿cuánto no se invirtió en el estadio? ¿Cuánto no se invirtió en el equipo? Que era de los medianitos de media tabla para abajo, hasta que llegó el millonario Orduña y hasta que le empezaron a poner con Rodríguez y empezaron a llegar técnicos y consiguieron el ascenso sorpresivo al final de cuenta, y ahí es donde explotó, ya no se supo qué hacer con este equipo en primera división. Este equipo estaba armado para el ascenso. Sí, yo formaba parte de ese patronato en aquella época cuando se logra el ascenso con Rafa Puente Jr. Claro. Y bueno, pues el equipo venía de una racha de 5 partidos perdidos. Se cambia de técnico, se trae a Rafa, termina ese torneo y en el segundo torneo agarran un vuelo. Se hizo un trabajo excepcional en aquel momento, la verdad. Los jugadores estaban motivados, estaban pagados, hubo gente del patronato y externos que apoyaron con primas y con premios y con cosas. Había mucho ímpetu y muchas ganas de que este equipo subiera y finalmente se logró, ¿no?
para que hoy pues venga este señor simplemente a pensar en hacer un negocio. Yo entiendo que para un particular es muy difícil mantener un equipo de primera división, lo sé perfectamente, pero ¿sabes qué es lo peor? Que aquí en Puebla, hace 2 meses di a conocer esa información de que el equipo estaría por irse, y al otro día hicieron una conferencia de prensa desmintiendo todo, decían que era yo un mentiroso, que no era cierto. A partir de ahí saliste del patronato, ¿no? Sí, no, yo salgo del patronato desde que los ayudo en aquel momento a que les reciban el dinero que no les querían recibir en la Federación Mexicana de Fútbol. A mí me costó salir del patronato el levantar la voz hace un año, en mayo del 2018 precisamente. Aquí lo platicábamos justamente. Así es, ustedes me hicieron favor de entrevistar en aquel momento y así fue, ¿no? Y finalmente, con mucho gusto, digo, sin mayor problema, porque el objetivo era que Lobos pudiera hacer uso de la regla de pagar los 120 millones, estos señores traían el dinero y yo encantado de la vida, aunque yo tenía que salir, o sea, mi presencia era lo de menos, lo importante era que el equipo se quedara en primera división. Perfecto, Pepe, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas aclarado cómo está la situación allá en Puebla con Lobos WAP, que seguramente para el lunes o el martes, como ya lo decías, se estaría anunciando que esta franquicia se va a Juárez. No sabemos, me imagino que sí, se quedará como Bravos, pero ya de primera, Juárez FC, y vamos a ver también qué pasa con el ascenso, ¿no? Porque ya teníamos 15 y ahora nos quedarán 14. Así es, vamos a ver qué pasa, todavía faltan algunas horas y bueno, finalmente la universidad tiene que recibir el dinero para dar el aval y cuando eso suceda yo no creo que haya ningún problema para que pueda suceder este movimiento. Gracias a Pepe Anán, nuestro colega allá en Puebla, que tengas buena noche. Un abrazo a todos en la mesa, muy buenas noches. Gracias, Pepe. Igualmente. Bueno, pues ahí está la información de Lobos, que se convertiría en Juárez, y bueno, en el ascenso, pues ahí sí. Es una plaza y un grupo también de empresarios que quiere invertir y que hay un buen respaldo y que le viene bien también a la primera división, ¿no? Que no con tantas carencias y ya está en lo deportivo reflejándose que puedan tener un equipo competitivo. Segunda oportunidad para Juárez, segunda oportunidad para Alejandra, que estará teniendo esta fórmula de tener un equipo en la primera división. Me parece que con un sustento deportivo mucho más armado, aunque necesitará incorporaciones, así como el Atlético de San Luis lo vivió en algún momento en estas negociaciones, hoy lo tendrá que hacer. Y lo que son las cosas, por cuestiones directivas y por cuestiones extracancha, a Caballero no le tocó subir, siendo campeón con Cafetaleros. Y hoy, sin haber conseguido deportivamente, va a estar en primera división. ¿Quién le ganó la final de ascenso a Caballero cuando dirigía Dorados? Alebrijes. ¿No fue Lobos? ¿No fue la de...? No, la de ascenso fue contra Pero Alebrijes. ahí fue con Cafetaleros, pero es que él ganó en una, pero también, no tenía derecho por no estar certificado. Pero por también eso, acuérdate que Alebrijes. Lobos le gana a Dorados. Y en Dorados estaba Caballero. Sí, que el partido se jugó, el segundo partido se pero jugó la en que Dorados. gana Caballero Sí, no, es sí, con esa Cafetaleros. lo entiendo. Ajá. Pero yo sí, a mí Cafetaleros de Que el Oaxaca segundo partido está se bien, jugó- pero se jugó en la Dorados. asociación que yo te hago es que Caballero, el personaje que tú citabas, le gana un ascenso Lobos, el Lobos, claro. el Lobos de Sí, Rafa sí, sí, Puente, sí, que sí, nos decía de Pepe Rafa. Anán, Ganaron ¿no? en el Estadio Banorte. Y ahora dirigirá esa franquicia. Esa franquicia. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Esa franquicia con esas formas. Esa franquicia. Se llaman Nada revanchas. más. Se llaman revanchas en el fútbol. Se llaman cosas del destino. Pues Se sí. llama, yo lo llamaría fútbol mexicano. Y a propósito, vamos con Cruz Azul, que hoy jugó videojuegos. El 6 de junio es un día especial para toda la nación celeste, pues se cumple un año más de la primera vez que disputaron un partido en primera división. El debut llegó casi un mes después de conseguir el ascenso. Fue el 6 de junio de 1964, hace 55 años cuando visitaron al Monterrey, equipo que les dio la bienvenida con una goleada de 4-1. Pero ahí comenzó a escribirse una historia exitosa, sobre todo para los años 70, cuando de la mano de Raúl Cárdenas consiguieron 3 títulos consecutivos, del 71 al 74. Después llegaría Nacho Treyes para darles 2 más, y casi 2 décadas más tarde sumaron el que hasta ahora es el más reciente con Luis Fernando Tena en 1997. Su afición está ávida de volver a festejar un campeonato de liga y su actual directiva y cuerpo técnico ya trabajan para darles esa satisfacción.
55 años en Primera División entonces para Cruz Azul, 55 años en los cuales ha forjado una gran historia, aunque en los últimos 32 solamente tenga un título, eso no le quita todo lo que hizo en la década de los 70, Bob. Tú ya estabas en la cancha, reporteando. No, no es cierto. No, todavía no, pero sí recuerdas más de claro. ese Cruz Azul, ¿no? Que se convirtió en la máquina. Sí, sobre todo pues de aquel equipo, ¿no? De los 70, primeramente con jugadores que obtuvieron el tricampeonato de la 71-72, 72-73, 73-74, que jugaba Fernando Bustos, muchos que ahora son míticos, o que son legendarios de equipo, el mismo Bustos que falleció infortunadamente, que llegó Horacio López Salgado después de que un año anterior había ganado precisamente el torneo con el América, fue a reforzar como centro delantero a este equipo. Sí. Miguel Marín, por supuesto, Alberto Quintano, Eladio Vera, Joel Andrade, Héctor Pulido, el Calimán por eso te decía Guzmán, que tú te acordabas mejor. El Rosarino Gómez, sí, una gran cantidad de jugadores que hoy todavía los mencionas y la gente que es aficionada a Cruz Azul los tiene en su mente y muchos que no lo son, lo citan y dices, es futbolista y jugó en Cruz Azul. Por supuesto, mira lo que son las cosas con Cruz Azul. Este año ya van 3 festejos. Que si primero fue el de la creación del equipo, luego que si el primer partido y ahora que el de Primera División. Pero se sigue hablando del pasado y este Cruz Azul sigue haciéndose longevo y este Cruz Azul, su historia se le está acabando. Pero es que la necesita ya algo diferente. La historia no se acaba, la historia perdura, por eso es la historia. Sí, pero la historia que tiene que generar un grande se le acaba para escribir. Capítulos. Hay un montón de capítulos en hojas blancas todavía del Cruz Azul. La parte importante de la historia de Cruz Azul, la más importante, se dio precisamente en esa década de los 70s. No cité la de Vera, por ejemplo, ¿no? Ahorita a ver si ya le van apurando para tener una nueva, ya el América ya tuvo una nueva, ya Pumas tuvo ¿sabes una. Lo que pasa es que Cruz Azul no ha coronado sus torneos, pero en muchos ha sido líder general, ha sido equipo protagonista y esto no lo digo. Eso es para la estadística, no para la historia de campeones. Pero ha tenido jugadores importantes, por ejemplo, un Carlos Hermosillo que fue tricampeón de goleo, la dupla que hacía con Julio Zamora. Si por 5 campeonatos de goleo me das un campeonato de liga, pues está bien. No, pero es parte importante que no todos los equipos lo tienen, que marcan épocas también. Que marcan épocas también en un equipo de fútbol. Y hoy, para marcar esa época, Bob, llegó el primer refuerzo del Azul. Varias semanas de negociaciones con Cruz Azul, un vuelo aplazado, la dificultad para conseguir el permiso de su selección y más de 11 horas de vuelo después, Juan Escobar por fin está en México. Luego de volar toda la noche desde Paraguay, el defensa aterrizó en la capital mexicana para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje como el primer refuerzo de la máquina para la Apertura 2019. Sí, la verdad, un jugador sueña con salir del país y ir a equipo importante. Creo que vino un equipo importante en México y bueno, hay que trabajar de la mejor manera. Hablé con Pablo, excelente persona, excelente profesional y bueno, me dijo que es un desafío muy grande. Llegar al Cruz Azul algo muy lindo también para mí y como dije, espero seguir creciendo. Saber que el club hace rato no está ganando algo es algo muy lindo para mí, venir a tener un lindo desafío y espero hacer muy bien. Los jugadores que estaban acá ahora jugando creo que están haciendo muy bien las cosas. Espero estar también a la altura de ellos y hacer bien o mejor si es posible. Creo que fue un poco difícil, pero gracias a Dios me dieron la oportunidad y ahora estoy acá. Una motivación para mí porque estoy empezando y creo que es algo muy lindo. Hay que crecer cada día y bueno, voy a trabajar para eso. Eso fue la decisión que justamente le hizo tomar a Juan. El central esperaba llegar desde la semana pasada para hacer pruebas físicas y firmar su contrato por 3 años con la máquina, pero la selección de Paraguay le pidió que se quedara hasta el partido amistoso contra Honduras. Ahora, con los trámites realizados, Escobar viajará de regreso a Paraguay este viernes para concentrarse con su selección de cara a la Copa América y reportará con los cementeros hasta que termine su participación en este torneo. Y así de esta manera original, obviamente, y trabajando en lo que se refiere a redes sociales, como muchos otros equipos del fútbol mexicano, Cruz Azul presentó a su nuevo refuerzo, ¿no? O a su primer refuerzo
a este Juan Escobar, defensor central, que también puede jugar como lateral. Buena esta por Cruz Azul, por eso les decía que se puso ahí con los videojuegos, ¿no? Este es Mario Bros 3, si no me equivoco. Y ahora No seleccionado tengo ni paraguayo, idea. pues Luego prácticamente. le preguntamos a los de eSports. No, es Mario Ellos Bros son los 3. buenos. No. Tú Firmado. querías escuchar Muy ese bien. turururu, tu, ¿no? El de Mario, como El de no. Mario, sí, por supuesto. Bueno. Y Luigi. Y Luigi, sí. Luigi. Bueno, pero era mientras no les Mario va a Bros. salir dragón este refuerzo, porque la verdad se hablan cosas muy bien. Y de entrada es seleccionado nacional. Sí. Y para que sea seleccionado un defensor en Paraguay, no es fácil. Y sobre todo por la posición. Y teniendo a Pablo Aguilar y a Bruno Valdés, entre otros, ahí, que son dos jugadorazos también. Aquí y que está lo lo hayan que hizo recomendado. con Cerro Porteño. Sí, las recomendaciones de Pablo Aguilar directamente en el club. La recomendación, la negociación, casi lo trajo, o sea, literal. Y él mismo lo dijo Escobar, que mañana tendremos una plática con él. Justamente todo lo que se ha generado alrededor de Pablo Aguilar, que es el que lo trajo al final de cuentas. Y ya que hablamos de Pablo Aguilar y de Bruno Valdés, los dos zagueros guaraníes que están en el fútbol mexicano y que son de lo mejor que existe, a pesar de que Pablo pues, ya es veteranazo, ¿no? Sí, pero es que él decía que los toma como referencia, que claro, Pablo al hacerle la recomendación, el mismo Bruno le han platicado del balompié mexicano, que lo considera veloz, con una buena técnica, un buen nivel en ese sentido, pero por eso poníamos sus números, porque pues son las metas que él decía cumplir, más aparte, pues los títulos que ambos han sumado en el fútbol Y aquí están los mexicano. defensores de Cruz Azul, los que tienen la plantilla. Lo de Lichnowsky, que terminó como medio centro en la final, ¿no? En la Pero más por semifinal, quiero necesidad decir. de ese Ajá, sí. partido. Pero Lichnowsky, que no era realmente el titular. El titular era, bueno, la línea defensiva titular era, en su momento, era Madueña, Ujú. Cata, Aguilar o Aguilar y Cata y Aldrete. Ya cuando Madueña y ya no hubo otro lateral derecho que pudiera ayudar en verdad a Cruz Azul, bueno, habilitaron al Cata y Al le pusieron Cata. al chileno, que por cierto andaba mal físicamente, ¿no? Igual y no jugaba la Copa América. Sí, supuestamente tendría estas complicaciones diferentes a las de Roger Martínez, que de estos jugadores que están en la Liga MX estaría teniendo por ahí una cuestión de salud complicada que le evitaría estar en la Copa América. Lo cierto es que por lo menos otra vez defensivamente parece que se puede armar bien el equipo de Cruz Azul. Este es el primero. Ajá. Que además hay que recordar, tuvo este permiso especial para viajar, hacer las pruebas físicas, firmar, hacer el contrato, tener que salir porque lo va a hacer el día de mañana por la tarde para regresar a la Copa Oye, el América. próximo comiendo banca, ¿no? El También próximo Lichnowsky. refuerzo, sí, bueno. Sí, cuando algún empezó. tiempo, así es que va a El estar próximo- dura ahí El la siguiente refuerzo del Cruz competencia. Azul llegaría, se supone, el sábado. Pero Si es que también ya se convencen ambas partes, y me Se refiero a tra- Paul Fernández. el Paul Fernández, pero también se habla de que está negociando la salida de Caute, que Edgar Méndez entraría también en algún Ah, no, canje, de esos también, o- que se vayan, pero hay que o hablar la de los idea que de llegan, negociarlo. ¿no? O sea, los que se van Que o que Méndez ya ya no los viene quieren, para acá. pues que no estorben. O sea, que ya no le estorben al equipo, pero, Sobre todo Caute, ¿no? pero hay que hablar de... No, Méndez también. Sí. Está bien. Méndez es como Jürgen Damm, pero con pasaporte español. Ahora, lo de Paul, a diferencia de lo de Escobar, tendremos que darle un poco más este beneficio de la duda, porque se conoce, bueno, en lo personal conozco menos lo de Paul que lo de Escobar en terreno, en el tema cancha. Ya lo de Escobar me queda claro que puede ser un jugador muy importante no solamente para Cruz Azul, sino que puede durar bastante tiempo en el fútbol mexicano, como lo han hecho algunos antecesores, hablando de Verón y hablando de Valdés y de Aguilar y otros que han estado en el fútbol mexicano. Lo de Paul va a ser como varios que llegan hacia la ofensiva a tener que picar a piedra, porque cómo les ha costado encontrar uno bueno. No, pero Pero aparte, no es centro delantero, ¿eh? No, Ese es el tema. es mediocampista ofensivo que también, bueno, tiene funciones de Si contención. le pero- pega bien en pelota parada. Sí. Pero aquí lo que tiene que proteger Cruz Azul, que también son situaciones que se dan en el fútbol, padeció mucho con los mediocampistas por las lesiones. Entonces, protegerse de nueva cuenta en esa zona, previendo, ¿no?, este tipo de circunstancias. Bueno, pues ahí están más de los movimientos que se rumora o que incluso algunos ya se han dado. Y Pumas, por ejemplo, ya en sus redes sociales ya puso a Juan Pablo Vigón con la camiseta, también a Martín Barragán con la camiseta, con la nueva camiseta. ¿Te gusta? Como en tonos grises. ¿No te gusta eso? No. Y bueno, lo que hoy, desde hace unos días, obviamente, a través del INAI,
hubo una solicitud de información respecto a los equipos a los que les condonaron impuestos, ¿no? En un ejercicio fiscal, en este caso en el del 2013, y después de un tiempo de trabajarlo el INAI, le exige al SAT que tiene que dar esta información. Y hoy por la mañana da esta información y resulta que Atlante con 61.3 millones de pesos, Monterrey con 900,000 pesos y Pumas con 90,000 pesos, perdón, Monterrey, y Pumas con 1.6 millones de pesos, fueron los tres equipos a los que les condonaron impuestos. Pero no había dicho Ares de Parga anteriormente, cuando se revela que hay una investigación en este sentido, que a ellos no les habían condonado. Pero eso no es de Ares de Parga. No, pero decía que anteriormente no les habían condonado a Pumas. Por eso, pero esto es del ingeniero Jorge Borja Navarrete. No, sí, digo, y no sí sé, ubico la es que a lo que época, voy es, no sé si en lo que les entregaron, ¿no? O no sé, o sea, en verdad él no hizo sé. una declaración que a Pumas O sea, yo te no diría le habían que condonado. nosotros hablamos con Jorge Urdiales, quien sí estaba en Monterrey en esos momentos, ¿no? Y dice que no. Tampoco. Hablamos con Cuchonal, que estaba en Atlante en esos momentos, que era parte de la directiva, además Cuchonal siempre ha sido parte del Atlante, y también dice que no. Digo, a diferencia entre Monterrey y Pumas, que todavía internamente tal vez podrían esconder el monto, en el Atlante son 61 millones, o sea, estamos hablando, el tema era de 63, y de los 63, 61 son del Atlante. Entonces también esconder esa cantidad es complicado y que no nos extrañe, eso pasa en el fútbol mexicano y en muchas empresas a nivel nacional. No debería de suceder, pero ojalá que ya también se ponga un alto en este tipo de situaciones. Ni así, y lo Ahora, acabamos de escuchar, empresarios pueden. Perdón, pero no es algo ilegal, ¿eh? O sea, porque, y ya lo veíamos en el último gráfico, fue un programa que se realizó para tratar de que las empresas, en este caso, se pusieran al corriente, pues ponte al corriente, ¿no? Tanto en las personas morales como también las personas. Hay muchas personas con físicas, 61 cuántas millones. no van y negocio que deben y dicen, bueno, ok, vamos a tener Eso fue algún lo que les acuerdo vía condonaron, legal y terminas cubriendo con cierta cantidad y ya te pones al corriente. Por eso era lo que te decía. O sea, eso Es fue una lo que forma les de apoyo condonaron. también. Imagínate lo que era. Pausa y regresamos. Del cine. Continuamos en TVC Deportes Total.